In progress. Amén. Bienvenidos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Les habla su hermana Sandra Cárdenas desde Ontario, California. Una vez más empezando esta nueva clase de las buenas noticias, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y hemos visto varias cosas de estas buenas noticias, ¿no? Quisimos empezar esta serie de las buenas noticias, que es un estudio sobre el Evangelio de Jesús, su reino y la salvación que ofrece. El Señor lo puso en mi corazón porque tantas malas noticias que uno escucha, estamos en tiempos peligrosos, tiempos de muchas malas noticias, ¿no? Y necesitamos tener ese balance, ¿no? Las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Y hasta ahorita hemos visto lo que el Evangelio es y lo que da. Eso en las clases pasadas, ¿no? El Evangelio son las buenas noticias de salvación por y en Jesús, quien es el Cristo de Dios, el ungido, ¿verdad? El escogido de Dios. Y esas buenas noticias, ese evangelio, explican el rescate, la reconciliación y liberación y la esperanza que podemos alcanzar a través de la fe en Cristo, ¿no? Muy hermoso todo lo que comprende el evangelio, ¿no? El evangelio también hemos estudiado lo que da, no solo lo que es, pero qué nos otorga Dios a través del evangelio. Y vimos que cosas como la gracia, la salvación, la bendición, luz espiritual, ¿no? Un entendimiento apropiado de lo que pasa, ¿no? En el mundo, y múltiples tipos de vida. Eso vimos la semana pasada, ¿no? El evangelio, Dios nos puede dar a través del evangelio vida nueva, vida espiritual, vida abundante y vida eterna, ¿no? Déjeme escribir aquí también vida nueva. Eso ofrece el Señor a través de la fe en el Evangelio. Hablamos un poquito de la vida física que Dios nos da, ¿verdad? Cómo fuimos creados en su voluntad, ¿no? Pero la vida espiritual es una consecuencia de esa vida nueva y una vida abundante y por ende una vida eterna, ¿verdad? Hoy vamos a ver otro aspecto del Evangelio, que es el poder que se obtiene a través del Evangelio, ¿no? En estos tiempos modernos mucha gente habla de ser empoderado, ¿no? Se exalta mucho el yo, es como un derivado del mensaje humanista, ¿no? Tú puedes, si lo crees, lo puedes, dice mucha gente, ¿no? Porque se procura mucho tener ese poder, ¿no? Sin embargo, Dios ha prometido darnos poder a través del Evangelio de Cristo, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice en Romanos, en el libro, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, de esas buenas noticias, porque es poder de Dios. Primero para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de salvación, vamos a explicar un poquito qué significa esa palabra poder, porque abarca muchas facetas, ¿no? No solamente del salvarnos del pecado, de la muerte, ¿verdad? Traernos a una relación con Dios, pero ese poder que se necesita para vivir una vida para la gloria de Dios, ¿no? Una vida agradable a Dios. Poder en griego es la palabra dunamis, de donde nosotros sacamos la palabra dinamita. Como dynamite, dunamis, dinamita es la palabra. Esa palabra poder quiere decir fuerza, poder, habilidad, poder inherente, algo que uno tiene adentro, ¿verdad? Poder residiendo por virtud de la naturaleza. En otras palabras,
Dios nos hace que tengamos ese poder. Él nos lo da, ¿no? El dunamis, el poder, también puede hablar de poder moral y excelencia del alma, ¿no? Una condición a tono con Dios, ¿no? Dios nos habilita nos da ese regalo a través del Evangelio, ese poder de tener, también dice, influencia, recurso, poder milagroso, abundancia o un trabajo poderoso. Y vamos a ver diferentes versículos donde podemos entender mejor esta palabra dunamis, el poder que actúa en nosotros a través del Evangelio. O sea, este poder viene a través de Dios por la fe en el mensaje que se nos revela, ¿no? de Cristo Jesús. Este dunamis o este poder es muy diferente a otra palabra griega que también quiere decir poder, y es la palabra exousia. Exousia es el poder de elección, la decisión, ¿no? Es importante entender esta distinción porque son muy diferentes, aunque se usan en la Biblia y se traducen como poder. No es que uno decide, sino que uno tiene ya ese poder. O sea, no es un acto de... muchas veces se predica, ¿no? Tienes que decidir hacer esto, ¿no? Como ese sería exousia, el poder de elección, de la libertad de hacer lo que uno quiera, ¿no? Como que la voluntad está ahí puesta, ¿no? Es el poder mental o físico. A ese poder es el que el mundo se refiere muchas veces, ¿no? Que tienes que pensar positivo, que tienes que decidir, escoger algo, ¿no? Pero el dunamis, el poder que viene a través del Evangelio, es muy diferente a ese poder de exousia, ¿verdad? También exousia habla de un poder que uno posee, ¿verdad? Como la capacidad, ¿verdad? O el derecho o autoridad que uno puede ejercer. Por ejemplo, en un puesto, cuando alguien tiene un nivel de autoridad, de superioridad en el sentido laboral, por ejemplo, un jefe tiene exousia, tiene el poder, la autoridad de decidir qué hacer, cómo hacer cambios, ¿verdad? Ese es exousia, pero el Evangelio no nos da ese poder. Ese poder es en un sentido como buscado, como cuando uno dice voy a proponerme, voy a tratar de pensar diferente. Eso es exousia, pero dunamis es un poder otorgado y tiene bastantes alcances, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en la dinamita, ¿no? Es un poder explosivo, ¿no? Un poder que es obvio, no es algo como que déjame ver si puedo, sino en el momento que hay esa explosión, hay consecuencias, ¿no? Consecuencias, por ejemplo, la dinamita abre camino, ¿no? Cuando en medio de una montaña, por ejemplo, se quiere hacer una carretera, se usa dinamita, ¿no? Para abrir acceso, ¿no? La dinamita derrumba, ¿no? Es en el caso espiritual, ese poder que Dios nos da va a abrir camino para que Dios nos use, va a abrir camino para la gloria de Dios, ¿no? Y también derrumba pecados, ¿verdad? Fortalezas de pensamiento, ¿no? El poder que Dios da a través del Evangelio va a hacer cambios, ¿verdad? Como la dinamita cambia la forma de algo, ¿no? Pensemos en esa montaña, por ejemplo. Está la montaña ahí, se pone mucha dinamita, explota, ya no tiene esa misma forma. Va a ser una transformación. Y ese es el poder que se recibe a través de la fe en el Evangelio, en las buenas noticias. Va a haber un cambio evidente en la persona, va a haber un derrumbamiento de malos hábitos, de pecados, va a haber una
un acceso a que Dios trabaje, se empieza un camino nuevo. Ese es el poder del dunamis, del el poder que está hablando, que el Evangelio es el poder de Dios, el dunamis de Dios en uno. Muy diferente al otro, que es el esfuerzo del ser humano a través de posiciones o a través de habilidades innatas, ¿verdad? Como esfuerzos de pensamiento, ¿verdad? Esta fuerza, este poder, este recurso poderoso, ese dunamis, es la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente en Jesús. Cuando alguien pone su fe en Jesús, dice la palabra, recibe el poder, el dunamis de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y vamos a ver algunos versículos que aclaran esta verdad, ¿no? Tan importante, porque el creyente no es un ser humano que está procurando alcanzar un estado de moral, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, esta persona es muy religiosa, ¿no? Como que practica ciertas cosas para ser un mejor ser humano. No, el Evangelio es la transformación que Dios hace en nuestras vidas a través de la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver esto. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos antes de irse. Les promete, les garantiza este poder, este regalo de parte de Dios. Yo me voy, dice Jesús, pero les voy a mandar el poder. Aquí dice, pero, o sea, no estén tristes que me voy, porque al irme voy a poder concederles mi presencia como más allá de los límites, ¿verdad? El Espíritu tiene la habilidad de poder estar en todas partes. No está limitado a espacios, ¿no? Como tal vez fronteras, ¿no? O como una persona física, ¿no? Nosotros estamos solamente en un solo lugar, pero el Señor dice, cuando yo me vaya, les conviene que yo me vaya porque podré mandarles mi espíritu que no está limitado por materia, ¿no? Por cosas físicas. Recibiréis, por eso dice el pero, aunque yo me voy, pero van a recibir poder. Esa palabra poder ahí es el dunamis, ¿verdad? Van a recibir el dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? El poder transformador, el poder que derrumba pensamientos contrarios a Dios, el poder que abre camino para la gloria de Dios, ese poder, dijo el Señor Jesús, que iba a venir sobre los discípulos en cierto día, ¿no? Él dijo, no se vayan, no salgan de Jerusalén porque les voy a mandar ese poder, ¿verdad? Y ese poder nos habilita, nos impulsa para que seamos testigos, que seamos compartidores del evento de la resurrección del Señor Jesús a los demás. No es un poder para sentirnos superiores, o no es un poder para vanagloriarnos, sino es la presencia de este poder es evidenciada por la realidad de que la persona empieza a compartir el poder de Dios en Jesús, ¿verdad? La resurrección. Empieza a compartir el Evangelio, estas buenas noticias de perdón, de salvación, de reconciliación, de esperanza a otros, ¿no? Es algo muy hermoso, porque a veces hay gente que cree que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta con descontrol, con escándalo, con muchas manifestaciones, ¿cómo es la palabra? Como erráticas, ¿no? Que está la persona temblando, pataleando.
Pero las escrituras no nos hablan de nada de eso. Nos explican que la manifestación, una de las manifestaciones primarias y más evidentes en el creyente cuando tiene el Espíritu de Dios es predicar, dar testimonio de lo que ha hecho Jesús por nosotros, ¿no? Es compartir, el ser testigos de lo que hizo Jesús en el mundo, ¿no? Su poder de salvación, ¿no? Y muchas veces no nos enfocamos en eso, ¿no? De cómo el Espíritu Santo muestra su poder en nosotros, haciéndonos testigos de Jesús, ¿verdad? Haciéndonos compartidores de este regalo de Dios, esta gracia de Dios con otros, ¿verdad? Viene de Dios, no es algo que uno se obliga a hacer, sino que es un gozo, un deseo, ¿no? Una consecuencia de ese poder que está en nosotros, ¿no? Hechos 13:12 dice, viendo esto Pedro, hablando del apóstol Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o nuestro dunamis o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El poder del dunamis, la presencia del Espíritu Santo en los apóstoles y los discípulos del Señor, en la iglesia primitiva al principio, se manifestaba a través, hay testimonio de que podían hacer milagros, ¿no? En este caso, Pedro iba con alguien más, no me recuerdo quién era, si era Santiago o Juan, creo que era Juan. Pedro y Juan le otorgan sanidad a un cojo que empieza a saltar y a glorificar a Dios, ¿verdad? Pero él les dice, ¿por qué se sorprenden? Pensando que es por nuestra piedad, nuestra bondad, nuestra religión o nuestra propia fuerza que hemos sanado a él. Es con el dunamis, es el Espíritu Santo el que ha hecho esta obra, ¿no? El Espíritu Santo de Jesús, ¿no? La presencia de Jesús en nosotros. Y esto es una realidad para el creyente del día de hoy. Nosotros que hemos creído en Jesús, recibimos ese poder como un regalo de Dios por la fe en Cristo, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿no? Así que esa dinamita, ese poder es real en el creyente el día de hoy, ¿no? No es algo que podemos decir, oh, eso solamente fue para los apóstoles, sino que muchas veces no entendemos el regalo que Dios nos ha dado a través de su presencia en nosotros. Nos ha hecho su templo, nos ha hecho su casa, ¿no? El Espíritu de Cristo mora en nosotros y nos habilita, nos impulsa para glorificar a Dios de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas puede ser compartiendo el mensaje de salvación a otros. Puede ser glorificando a Cristo a través de el poder de sanidad que Él da. Me recuerdo hace pocos meses salimos en un grupo, 4 personas, a dar el evangelio a una persona que nos pidieron que visitemos. Esta persona estaba desahuciada, estaba muy triste. La hermana de él estaba muy afligida porque había estado hospitalizado, mal del corazón, mal de los riñones. Ella pensaba que él se iba a morir. Él también pensaba que se iba a morir. Y llegamos a darle el evangelio, ¿no? Y compartimos con él. Él recibió al Señor, entendió el mensaje, las buenas noticias. Recibe el evangelio por fe en Jesús. Él le pide perdón al Señor y le pide que el Señor venga a su vida para que le dé esa salvación que se predica a través del evangelio. Gloria a Dios, hubo un cambio en su mente, ¿verdad? Hubo un entendimiento y recibió por fe a Jesús. Y decidimos comentarle
que sabíamos de su situación física y le dijimos que si nos permitía orar por sanidad para que Dios haga la obra en su cuerpo también, no solamente en su mente, en su espíritu, dándole vida nueva, vida eterna, ¿verdad? Esa vida abundante que trae la presencia del Señor Jesús a través de la fe en Él, ¿no? Y claro, nos dijo, sí, oren, ¿verdad? Y pues pedimos por la voluntad del Señor, que se haga su voluntad, que Dios en su misericordia no lo toque, le otorgue no la sanidad física también. Y ahí lo dejamos, ¿no? Nos fuimos, tal vez pasó un mes que esta misma hermana de él nos pidió que visitemos a su otra hermana que no conocía al Señor y que está en una religión donde no creen que Jesús es Dios, que no creen que Jesús es el único Salvador, ¿no? Y fuimos a querer compartir con ella estas buenas noticias, pero no nos dejó. Ella no quiso. Ella dijo, tengo mi religión, estoy bien, no, gracias, ¿no? Y bueno, pero cuando no pudimos hablar con ella porque esa era la segunda vez que íbamos. La primera vez no estaba ella en casa y le llamamos a la hermana original que nos había mandado con su hermano, el desahuciado. Y le dijimos, bueno, ¿qué pasó con tu hermano, no? Porque no era conocido nuestro, ¿no? Y nos dice, bueno, déjenme les cuento que al siguiente día que ustedes fueron a hablarle del Evangelio, él tenía una cita con el doctor porque estaba malo, ¿no? En su corazón y sus riñones y todo. Y fuimos, yo lo acompañé, me está contando ella. Y yo estoy oyendo, mi otra hermana en Cristo está hablando con ella, que era amiga de ella. Y le dice, pues, ¿qué pasó? Cuéntanos. Y las dos nos pusimos bien atentas a ver qué. Y dice, pues, no me lo van a creer. Dice, fuimos al doctor y el doctor dijo que el corazón de él estaba completamente sano, que había habido un cambio en los resultados. Dijo, eso es un milagro de Dios. Dijo que ha habido un mejoramiento, ¿no? En ese músculo, ¿no? En el corazón, y que él estaba admirado y agradecido, estaba glorificando a Dios por lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? Y nosotras estábamos felicísimas, contentas, glorificando al Señor también. Pero es una de tantos casos de que cuando se comparte el mensaje, ¿no? La presencia de Dios está haciendo un trabajo en el espíritu del individuo, en la mente del individuo, pero confirma su palabra con el dunamis, ¿no? El poder, la presencia transformadora, la presencia sanadora en muchas áreas, en áreas emocionales, en áreas físicas, el área espiritual, ¿verdad? Moral, ¿no? La persona experimenta la presencia de Dios, ¿no? Y fue una gran bendición para nosotros como testimonio, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a las rutinas, ¿no? Por ejemplo, dar una clase, dar un estudio bíblico y de lejitos, ¿no? Cada cual por allá. Pero otra cosa es ver el poder de la presencia de Dios actuando, transformando, ¿no? Sanando. Y eso se lo ve usualmente en actividades de evangelismo, ¿verdad? Misiones, ¿verdad? Que a veces son no tan procuradas por el creyente porque en un sentido son incómodas. ¿A quién le gusta ser rechazado, por ejemplo? Y a veces en el evangelio está ese peligro siempre de que haya alguien que diga, no quiero oír, no me interesa, o simple y llanamente lo rechaza, ¿no? Es mucho más cómodo nomás enseñar, y el que quiera oír, oye, y el que no. Pero es en el evangelio, en la proclamación del evangelio que están
abiertas las posibilidades de uno ser testigo de la acción de ese poder, de ese dunamis, ¿verdad? Sea salvando o sea sanando, no transformando mentes, que es el milagro más maravilloso que uno puede ver. Cuando una persona empieza un poco renuente, un poco indiferente a la palabra de Dios, pero permite que uno le comparta y está escuchando y está analizando y empieza a ver un cambio. Uno puede ser testigo de eso. No sé, hay algo en los ojos de la persona como que de repente se iluminan, se le abre el entendimiento y recibe por fe ese anuncio, ¿no? Esa realidad de que solo Jesús es el único Salvador y el único que trae esa vida, ¿no? Es algo maravilloso ver ese milagro, ¿verdad? Pero esto es lo que nos dice Pablo, que él experimentaba. Miren, en Romanos 1, versículo del 1 al 5, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él decía, ese es mi ministerio, ¿no? Yo sirvo enseñando a otros las buenas noticias, ¿no? Las proclamo. Esas noticias que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ay, perdón, se me desconectó acá. Las hermanas del Zoom se me desconectaron. Déjenme ver si las puedo recuperar. Lo bueno que a ustedes los tengo en el Facebook, pero denme un minutito. A veces pasan esas cosas en la tecnología. No me di cuenta que se me estaba acabando la batería, pero déjenme ver si las recupero. Estamos en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 5. A ver si prende la batería. Qué raro. Ahí prendió. Ok, a ver si están mis hermanas y no se desconectaron. Las hermanas del Zoom. Ok, un segundito. Si no, vamos a tener que nomás dar la clase por el Facebook y después las hermanas que se conecten. Pero Martita está en vivo, así que no se desconecten del Zoom, por favor, que ya estoy a unos segundos de poder reconectarme con ustedes. Así que vamos a ver. Perdonen la inconveniencia, hermanos, así a veces pasa y aquí están. Ok, ahora sí, a ver, mis hermanas del Zoom. Ahí están. Voy a disculpar con ellas también porque se desconectaron accidentalmente. Bien, hasta que ellas se conecten, sigamos nosotros aquí con las buenas noticias. A ver. Aquí. Ok, sí, mis hermanas, perdonen a que me desconecté accidentalmente, y ahora sí las tengo a todas nuevamente en la clase. Gracias por perseverar ahí y no desconectarse. Vamos a regresar todo a su lugar. Déjenme ver si estoy compartiendo. Quiero compartir con ustedes la pantalla y y poder seguir en la clase. Ok, sí, perdonen, gracias por su paciencia. Estamos en Romanos capítulo 1 y hablando, dice Pablo que él enseñaba a la gente el evangelio, dice, hablando de Jesús, dice que fue declarado hijo de Dios con dunamis. El Señor Jesús fue declarado hijo de Dios con poder, pero aquí está el punto, dice, según el Espíritu de Santidad
por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Una porción cargada de bastante enseñanza. El Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, con dunamis, por medio o según el Espíritu de Santidad, ese Espíritu de perfección, ese Espíritu de Dios, su propio Espíritu, ¿no? Está hablando, el Espíritu Santo resucitó al Señor Jesús, ese Espíritu de perfección. El Señor nunca pecó, nunca desobedeció a Dios, por eso el pecado, la muerte no lo pudo contener. Entonces está diciendo, esa presencia del Espíritu de santidad, de perfección, de ser inmaculado, ¿no? Es lo que nosotros hemos recibido por gracia, dice aquí, el versículo 5, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. La fe en Jesús nos da ese regalo de ese poder, y ese poder, la presencia del Espíritu Santo, nos separa en santidad para Dios, como nos declara inocentes. Nos declara como que si nunca hubiésemos desobedecido a Dios, y eso se va a evidenciar cuando el Señor nos resucite. Igual que a Jesús, ¿no? El Espíritu de santidad de Él ha sido compartido con nosotros por medio de la fe. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, porque no solamente eran enseñanzas que pudieron haber sido muy hermosas nomás, de sabiduría, como a veces consejos, no, eran palabras con el poder, evidenciadas con la presencia del Espíritu Santo, de manera que podía ejercer esas señales, milagros, portentos, sanidades, y se evidencia por la propia resurrección de Él. Es que es el milagro más grande, ¿verdad?, en el que se basa nuestra fe en Él. Su resurrección. El Señor Jesús es Dios. Él resucitó, Dios perfecto, porque solo hay uno perfecto, dijo Él mismo, Dios. Y solamente alguien perfecto puede resucitar, porque la muerte no lo puede detener. Pero ese mismo poder es el que Dios nos ha dado, ese dunamis, la presencia del Espíritu Santo, quien es nuestra garantía para el día de la resurrección, ¿verdad? Él es el perfecto en nosotros. El Padre ve su Hijo, el Espíritu de su Hijo en nosotros, y nos declara perfectos también, santos, ¿verdad? No es el esfuerzo nuestro de tratar de ser mejores, sino que es un regalo que Dios nos da a través de la presencia del Espíritu Santo al declararnos sus hijos, ¿no? Y por consecuencia, ¿no? Esa presencia nos habilita, con tantas diferentes definiciones, ¿verdad? Aquí el dunamis, ¿verdad? Es la fuerza que recibimos para vencer el pecado, ¿verdad? Es ese poder inherente, porque vive el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Nos da un poder moral, el Espíritu de Dios, una excelencia del alma, ¿no? Y también es ese recurso para ser abundante en frutos de obediencia, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es el regalo que Dios nos da, esa fuerza, ¿no? Esa explosión de cambio en nuestra vida. Veamos Romanos 15 al 19. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Miren qué bonito, ¿no? La fe en Cristo trae tantas bendiciones, ese gozo, esa paz y esa esperanza. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa palabra poder ahí es el dunamis, otra vez, déjenme subrayarlo, el poder del Espíritu Santo. No es una fuerza de pensamiento, ¿verdad? Que me voy a esforzar para tratar de no ser negativo o no estar depresivo, no. Es el reconocimiento que Dios hace una obra maravillosa
en nuestro espíritu, ¿no? Nos liberta de nosotros mismos, ¿verdad? Esa esperanza abunda por fe. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Frutos por la presencia del Espíritu Santo. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo de los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, es una consecuencia de santificación, es una palabra larga que quiere decir separados por y separados para. El Señor nos ha separado para Dios, su Padre. Jesús nos declara sus hijos, ¿verdad? Su familia, por la fe en Él. Nos separa para Dios y nos separa por medio de Él, su presencia, ¿no? La presencia de Dios en nosotros por eso dice, hemos sido una ofrenda agradable a Dios por medio o separados por el Espíritu Santo. Noten el énfasis en Dios, ¿no? Dios es el que nos cambia. Dios es el que nos da el gozo, Dios es el que nos da la paz, nos reconcilia con su Padre y nos ayuda a llevarnos los unos con los otros, ¿verdad? Es la presencia de Dios. Humanamente no puede haber armonía, no puede haber, porque por naturaleza somos egoístas, somos prejuiciosos, somos divisivos, ¿verdad? Es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando viene la presencia del Espíritu Santo, nos habilita, nos da el poder para tener todos estos frutos que vienen de Dios. El amor, viene el gozo, viene la paz, la bondad, el conocimiento, la sabiduría espiritual y nos permite, nos habilita para hacer una ofrenda agradable a Dios por medio de esa separación que hace el Espíritu Santo, que nos hace su templo, ¿verdad? Dios en nosotros. En ningún momento Pablo dice, ustedes esfuércense para tener esto. No, es un regalo de Dios por la fe en Cristo. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. No es que uno se va a exaltar diciendo, mírame que también vivo, ¿no? O mírame cómo me esfuerzo para ser mejor persona. No, me voy a jactar, dice, me voy a gloriar en lo que Dios ha hecho. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, el compartimiento de estas buenas noticias permite que la persona que escucha y cree en el Señor Jesús reciba la presencia del Espíritu Santo, reciba el poder, el dunamis, para que la persona pueda cambiar, que la persona pueda abundar en obediencia, ¿no? Y todo viene a través de la predicación del Evangelio, con señales, ¿verdad? O sea, de Dios, no de nosotros. Dios cambia a la persona y empieza a hacer milagros. Martes pasado, mañana van a ser 7 días, un hermano en la clase de evangelismo, ¿no? Nos compartía que él, lo que hizo Dios en su vida, cómo él era adicto a las drogas, ¿no? Y solamente con oír el evangelio, él agarró la bolsita de drogas que tenía y el Señor le habló en su mente, ¿no? Ya no sigas ese camino, ¿no? Y fue y tiró en el baño, jaló la válvula, por ahí se fue la bolsita de drogas, ¿no? Hubo
un dunamis, en la presencia del Espíritu Santo cambió su mente, ¿no? Derribó, explotó todos esos argumentos de decir necesito esto o nadie me puede cambiar. No, el Señor derribó todas esas fortalezas de pensamiento instantáneamente, ¿no? Hay personas que dicen que necesitan más, pero el Señor nos está diciendo, el Evangelio es el poder de Dios, no es nuestro poder. Dios hace el cambio, Dios transforma, ¿no? La pregunta sería si el individuo cree que que recibe el Espíritu del Señor en el momento que pone su fe en Cristo, ¿no? ¿Qué tanto permite al Espíritu que haga el Espíritu llega, ¿no? Y hace ese cambio? Hay gente que dice es un proceso, ¿verdad? Claro, empezamos en el momento que el Señor viene a nuestra vida, nos da luz y empieza una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Y la persona empieza a caminar un camino en Cristo. Esa palabra es muy clave, ¿no? En Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que Dios dice? Empieza a edificarse en el camino, ¿no? Y por eso describen la santificación como posicional en el momento de la fe. Se recibe, Dios nos separa para Él en el momento que uno cree, pero también como ¿cómo es la otra palabra? Posicional, y la otra es como un caminar, ¿no? Eso es un proceso, ¿no? Se recibe al Señor, uno es declarado nuevo, es declarado inocente, recibe ese poder, pero empieza a practicar, a vivir la vida en ese poder, que es como es el camino de santidad, ¿no? Posicional y experimental es la otra palabra, ¿no? Que se va a experimentar ese poder a diario, ¿no? A la medida que uno se rinde al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a veces la confusión es que se injerta el yo, ¿verdad? Yo tengo que esforzarme, ¿no? Pero en sí es una decisión de dejar que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. En ese sentido, sí está, obviamente, nuestra voluntad se tiene que rendir al Señor para poder experimentar ese poder, ¿no? En lo que se refiere al diario vivir. Pero en lo que se refiere a lo posicional, en el momento que la persona cree en el Señor, cree el Evangelio de Cristo, reciben ese poder. Y es ese poder del Espíritu Santo el que nos habilita para, como dice aquí Pablo, ¿no? Tenemos esa esperanza, ese gozo, esa paz, ese fruto ya está en nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a leer unos cuantos más, uno más para poder abreviar, y si nos da el tiempo tal vez avanzamos unos versículos más. Hechos 4, 33 y 34 dice, y con gran poder, esa palabra es el dunamis, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Noten lo que hace la presencia del Espíritu Santo, ese poder, ese dunamis, causa cambios en nuestra manera de tratar a los demás. En este caso, no solamente que se predicaba, se daba testimonio del Evangelio, pero siempre esto viene a través del Evangelio. Es algo que no podemos desconectar, y lamentablemente por costumbre o a veces actividades, las iglesias desprenden el Evangelio de sus actividades, ¿verdad? Hay, por ejemplo, cultos o servicios de oración para sanidad, pero no está el Evangelio ahí, ¿verdad? Nomás se ora por la sanidad, pero el poder es a través de la fe en el Evangelio, ¿no? O sea, hacer que la persona entienda quién es Jesús. Y en el momento que la persona se rinde al Mesías, ¿verdad? Al único Salvador, recibe ese poder.
y puede manifestarse el Señor a través de prodigios y portentos, ¿verdad? En este caso, a veces se hacen servicios, cultos, por ejemplo, de ayuno, pero no hay conexión con el Evangelio. Y todo funcionaba alrededor del Evangelio. Pablo, los apóstoles, Pedro, ¿verdad? Predicaban la resurrección de Jesús, predicaban, porque ahí está el poder del dunamis, ¿verdad? Manifestado en Jesús, quien promete venir a nosotros a través del Evangelio. Y aquí vemos otra manifestación de ese dunamis, de ese poder, no solamente en dar el Evangelio, en dar, ser testigos de la resurrección del Señor Jesús, pero se manifestaba en cambios en nuestra manera de ser con el prójimo, ¿verdad? Porque dice que ese poder no solamente quedaban testimonios de la resurrección de Jesús, pero abundante gracia caía sobre ellos, ¿verdad? Y favores, el Señor, las bendiciones de Dios abundantes a través de esa fe en el Evangelio. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba transformando a cada individuo a través del Evangelio, cosa que la gente se desprendía, no había egoísmos, cada cual se preocupaba por el otro, tanto que los que poseían casas, dice, las empezaron a vender para ayudar a los que estaban más necesitados, ¿verdad? Así que había una gran armonía, una generosidad abundante, ¿verdad? Que es una manifestación del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Que es evidente, ¿verdad? En nuestro trato, en nuestra manera de ver a los demás. No hay indiferencia, ¿verdad? Porque Dios es amor, Dios es luz, ¿verdad? No puede haber una actitud negativa hacia los demás, ¿verdad? Y todo nace con el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que lamentablemente, como si ponemos al cristianismo como una religión, se pierde el poder. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a meter sus filosofías, empieza a meter sus tácticas humanas, ¿verdad? Psicología, empieza a meter consejos del mundo, ¿verdad? Y hace a un lado el poder de Dios, que es el Evangelio, ¿verdad? Y la gente puede decir, bueno, ya sabemos que Jesús es el Salvador, pero el poder de la resurrección, el poder de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? La fe, elementos que vamos a estudiar más adelante que deben de estar incluidos en el anuncio del Evangelio, ¿verdad? El arrepentimiento, el reconocimiento del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? A veces pareciera que las iglesias más se preocupan de hacer buenas personas que nuevas personas, ¿verdad? Nueva vida en Cristo, no solamente mejoramiento moral, sino una transformación espiritual. Así que la importancia del Evangelio y el regalo del Espíritu Santo, el poder de la presencia de Jesús en nosotros por fe en Él, es algo básico, es algo primordial, es el método de Dios, no el método humano, ¿verdad? Y es un llamado que nos hace el Señor a que valoremos el poder que Dios da a través del Evangelio, ¿verdad? Es por eso cada creyente debe de ser motivado a hablar del Evangelio, ¿no? A compartir el poder de Dios a través de Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que hemos visto hasta ahorita acerca del dunamis, el poder que trae el Evangelio al que cree, obviamente, ¿no? El poder del Espíritu Santo nos habilita para ser testigos de Cristo. Así fue como se manifestó ese poder en los apóstoles, en los discípulos, ¿verdad? Empezaban a compartir el poder de la presencia de Dios en nosotros
a través de la fe en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo nos habilita para ser testigos de Cristo, ser mensajeros de su resurrección. Esto es muy importante porque sin resurrección no hay nada, dijo Pablo. ¿Para qué estamos enseñando? ¿Para qué estamos predicando y haciendo tanto esfuerzo, no? Dijo, sí, si no hay resurrección, de nada sirve lo que hacemos. Somos las personas de más lástima que debe de haber si no hubiera resurrección. Pero sí hay, esa es la idea que está diciendo Pablo, ¿no? El punto principal del creyente es entender lo que Cristo nos ha dado a través de su presencia en nosotros. Nos da salvación de la muerte física y muerte eterna, muerte espiritual, ¿no? Y hay que predicar esto en Cristo, ¿no? Ser mensajeros de su resurrección. El poder del Espíritu Santo nos habilita para ser obedientes en el camino de la fe del Señor. No es nuestro esfuerzo, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es el regalo de Dios que nos aviva, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo nos habilita para poder dar la palabra del mensaje con poder y señales. No son consejos, no son sugerencias. Tal vez a veces dice, bueno, trata, ¿no? de ser mejor. No, el Evangelio en sí es poder de Dios y se puede manifestar o se manifiesta en sí con cambios en la persona, ¿no? En su espíritu. Ese para mí es el poder más grande, ¿no? El que una persona reciba al Señor, se arrepienta, porque hay un cambio de mente. El cambio de mente es un milagro. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Dios sí. Y ver cómo Él cambia en un instante, en el momento que el Evangelio es recibido, es una muestra de poder, es un milagro de Dios en la persona, ¿no? Si añade a eso milagros de sanidad, milagros de liberación, es gloria para Dios, ¿verdad? No es para el individuo. El poder del Espíritu Santo nos habilita para dar testimonio de la resurrección de Jesús con muestras prácticas de amor, ¿verdad? Como vimos en el versículo anterior, ¿verdad? Hay gente que va a decir, bueno, ¿para qué sirve el Evangelio? Sirve para cambiar nuestras actitudes egoístas, porque el cristiano, el creyente primitivo, ¿no? Al principio, cuando se manifestaba todo esto, el poder, el dunamis de la presencia del Espíritu Santo, no solamente que era para predicar, sino que era para transformar a la gente, ¿no? Se hicieron gente generosa, gente compasiva, gente amorosa, amaban al prójimo, al punto de entregarse. Entregaban sus cosas, se entregaban a sí mismos para bendición de otros, ¿no? Ese es el dunamis, el poder del Evangelio, la presencia del Espíritu Santo en todo aquel que por fe recibe al Señor Jesús como su Salvador, su único Rey, ¿verdad? El Señor de su vida, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, que Dios nos haya dado ese regalo de poder ser testigos de esos milagros, ¿no? ¿Cómo sucede? Pues tendríamos que hablar del nuevo nacimiento, ¿no? Que es por fe en Jesús, ¿no? Una confesión, una petición, ¿verdad? Pedirle a Dios que venga a nuestra vida la presencia de Cristo, ¿verdad? Por fe en Él, y recibirlo, ¿no? Eso es lo que se pide y se ora cuando uno comparte el Evangelio, que si la persona desea recibir el regalo de la salvación, el regalo de la presencia de Dios en nosotros, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo, para tener ese poder de Dios para vivir una vida de obediencia, una vida de gloria, una vida de frutos positivos para la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que ahí lo vamos a dejar. La próxima semana, si el Señor permite, vamos a hablar un poquito más de este poder
Ahí vamos a agregar una explicación de lo que es el nuevo nacimiento, para que podamos compartir con otros ese regalo, ¿no? Esa bendición. Así que vamos a orar, hermanos, y nuevamente gracias por su sintonía y gracias por su paciencia. Hoy tuvimos ese inconveniente con la transmisión, ¿verdad? Así que vamos a preparar esta clase a través de el video, a ver si podemos recortar el espacio, los vacíos, ¿no? Vamos a orar y darle gracias al Señor por su evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? A todo aquel que desea recibir este regalo por fe en Cristo Jesús. Así que si usted nunca ha recibido, este es el tiempo, ¿verdad? Entender que Jesús es el único Salvador, el Rey de su vida, el único que le puede dar resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Y pedirle o decirle que usted quiere recibirlo como como ese templo, ¿verdad? Decirle, Señor, dame de tu espíritu. Yo quiero ese poder para vencer el mundo, vencer la muerte, tu poder en mí, ¿verdad? Y si ya ha recibido al Señor Jesús y desea, como dice, hacer votos nuevos de amor para Él, pedirle que lo use, que sea un instrumento de la manifestación de la presencia del Espíritu de Cristo, vamos a orar por eso también, que el Señor sea usándonos para su gloria, para expandir el reino, ¿verdad? Para pedir que el Señor muestre su poder a través del Evangelio a la medida que somos testigos de esa palabra. Vamos a orar. Señor amado, vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, tu Hijo perfecto, quien expresaba y tenía ese espíritu de santidad, ese espíritu de perfección, el único Dios verdadero, el único Salvador, el único Rey de reyes y Señor de señores, para confesar que soy pecador, y que te necesito, Señor, para que me des vida. Te necesito, Señor, para que me transformes y me llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo, para ver ese poder transformador en mi mente, en mi corazón, en mi vida, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti. Creo que tú viniste, te encarnaste, que viviste una vida perfecta para representarme y que moriste y resucitaste para justificarme. Gracias, Jesús, porque en ti hay esperanza. Gracias, Señor Jesús, porque en ti hay perdón. Gracias, Señor Jesús, porque en ti hay salvación. Ven a mi vida, dame este poder, tu presencia, tu Espíritu Santo, para darme una vida nueva, una esperanza viva, Señor. Gracias. Séllame con tu presencia. Te recibo, Señor. Recíbeme tú, en el nombre de Jesús te lo ruego. Señor amado, y para los que ya te tenemos, Señor, aviva es tu presencia en nosotros, Señor. Padre, que podamos creer en tu poder, creer en tu presencia transformadora, Señor, y depender de ti para todo lo que hagamos, toda obra, todo servicio, todo ministerio, toda actividad que sea en el margen de tu evangelio, Señor. Con fe en Jesús, quien hace posible todo lo que somos y hacemos. Señor, que la gloria te la lleve siempre tú, no ninguna obra humana, ninguna actividad ni pensamiento humano, Señor, sino tú, tu generosidad, tu santidad, tu poder,
transformador, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habilita, Señor, para vivir vidas productivas, vidas transformadas, vidas que dependen de ti, Señor, en cada momento. Señor, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, Señor, a través de nuestro servicio, Señor, al ser testigos de tu poder, de tu resurrección, Señor. Bendícenos, úsanos, Señor. Prepara corazones para que puedan escuchar tu mensaje de poder, Señor. Rogamos, Señor, que abras el entendimiento, Señor. Alumbres las mentes de la gente para que te reciban, Señor. Todo esto pedimos en el nombre poderoso del único digno, el nombre de nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, la alabanza y el poder. En su nombre poderoso. Amén y amén. Bien, mis hermanos, gracias por su atención. Adelante con Cristo.